¿Será que un ministro de la palabra puede estar bajo influencia demoníaca? ¿Usted cree que puede estar un ministro de la palabra? Veamos lo que nos dice la palabra. Respuesta. Hay dos frases. Quítate de delante de mí, Satanás. Y otra frase es, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Un cristiano, y lo pongo entre comillas, un cristiano puede estar bajo la influencia demoníaca. Y lo digo entre comillas. Le digo entre comillas. Pero un cristiano verdadero, no. A ese cristiano ese cristiano entre comillas, que está bajo influencia demoníaca, hay que ministrarle liberación y traerlo a los pies de Cristo. Y que se entregue y que se arrepiente de sus pecados y que reciba el don del Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo, no hay necesidad de ministrar liberación, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y se veía bonito, una musiquita bonita así, pero de momento ¡bah!, aparece un monstruo ahí que hizo un grito espantoso. Me quedó a mí, me espanté. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, fíjese, no tienen celo, vienen predicando otro Jesús, el Jesús chévere, el Jesús alcahuete, el Jesús juguetón, el Jesús que te va a hacer rico. Estamos en la séptima parte de esta serie de la Gran Comisión que estamos llevando a cabo. Y esta séptima parte, amados hermanos, se trata acerca de las señales seguirán a los que creen. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en esta gran comisión que el Señor nos dejó a nosotros, los discípulos que Él ha escogido, vamos a ver ahorita las señales que siguen. Para lo cual vamos a estar leyendo lo que dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16, 17, versos 17 y 18, que nos dice que estas señales seguirán a los que creen. Como puede ver, a los que creen está resaltado. ¿Y qué pasará con estas señales? ¿Qué señales seguirán? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es algo que Dios prometió con su evangelio, pero la palabra de Dios es específica. El evangelio que tiene que ser compartido por sus discípulos, esos discípulos somos nosotros. Y esos discípulos, hoy aquí estamos porque queremos llevar a cabo esta comisión de predicar a las personas. Así que nosotros hemos creído y creemos que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que vino, se hizo carne y que vino a establecer el reino de Dios. Pero ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes son los que creen? Bueno, obviamente los hijos de Dios, los discípulos enviados de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios, pues son los que creemos en Dios, los que hemos creído en Jesucristo, que Él vino, que Dios es hecho carne y Él vino. Y a todos nosotros que hemos creído, pues hemos sido aceptos en el amado. Y cuando amamos al Señor Jesucristo, cuando amamos al Padre, al Hijo, entonces dice, Él enviará el Consolador que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, y también dijo el Señor, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. Esto es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los hijos. El Espíritu Santo es para sus escogidos, para los que Él ha llamado, para los que le han creído. Pero, amado hermano, también tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de las señales? ¿Cuál? O sea, es que se escucha bonito, ¿verdad? Las señales de que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales
Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Será que el propósito es para que la persona se haga popular, tenga fama, tenga renombre, para que haga dinero, para que se vuelva rico? No. Veamos lo que la misma palabra de Dios nos los declara. ¿Cuál es el propósito de las señales y cuál es el propósito de la liberación? La respuesta es establecer el reino de Dios. Porque tenemos que estar conscientes de que en este mundo lo que hay es un reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo no contradijo al enemigo cuando en la tentación le dijo: todo esto te daré, le mostró todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no le dijo: no, diablo mentiroso, estás diciendo mentira. No le dijo nada. El Señor le dijo: al Señor tu Dios te adorarás y a Él solo servirás. No lo contradijo, porque el enemigo tiene el control de este mundo, del sistema, en todos los aspectos, y eso es terrible. Pero el reino de Dios es muy diferente de acuerdo a lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Y qué implica entonces el reino de Dios? El propósito de las señales, el propósito de la liberación es establecer el reino de Dios. Y esto lo contesta el Señor Jesucristo allá en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 20, cuando Él estaba haciendo liberaciones. Nos dice la palabra: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Satanás, que el Señor lo reprenda, que a veces ni es dable ni quiera mencionar su nombre para que no se crea él, es un ser malvado y poderoso, pero es un ser limitado, aunque es mucho más poderoso que nosotros, humanamente hablando. Y si no nos hace pedazos es porque el Señor le pinta la raya y dice: no, a estos ni me los toques. Y si no hace pedazos a la humanidad entera, por lo mismo, por la misericordia de Dios. Pero tiene sus servidores y tiene sus secuaces, que son los demonios. Y estos demonios vienen y poseen a las personas y las atormentan. Y el Señor Jesucristo, cuando llegó, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo cuando llegó? Pues los demonios no se le podían resistir. Y Él decía: sí, por el dedo de Dios. Así. Imagínense qué poderoso es Dios. Por el dedo. Así nada más. Cuando lo veían los demonios, entraban en pánico y decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sé que has venido a atormentarnos. No nos atormentes fuera de tiempo, no nos mandes al abismo, decían ellos. Así. No tenía que estar peleando o haciendo una gran lucha. No, yo por el dedo de Dios, dice. Ni siquiera dijo por el puño de Dios. No es necesario. Para Dios no es necesario, nada más el dedo de Dios. Si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, el propósito de las señales, el propósito de las liberaciones no es hacer fama, no es tener un renombre, no es hacer dinero. Es simplemente el establecimiento del reino de Dios. Eso es, no es un show, no es un espectáculo, cosa que vemos hoy en día, que se promocionan campañas de liberación, campañas de sanidad. Sería más bien campaña de salvación. Y con la salvación, con el reino, se establece el reino de Dios, ahí viene todo. Bueno, amados y hermanos, ¿qué implica el reino de Dios? Si estamos hablando del reino de Dios, ¿qué es lo que implica el reino de Dios? Bueno, la misma respuesta nos la da el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. El Señor Jesucristo nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor sobre mí. Estaba hablando Él como Jesús, como hombre. Por cuanto me ha ungido. Ungido significa por cuanto estoy totalmente cubierto de pies a cabeza, como ese perfume o como ese aceite que se derramaba, me ha ungido. ¿Y con qué me ha ungido? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El Señor fue ungido en su cuerpo con el Espíritu Santo.
Pero esta unción era para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Esto es el reino de Dios, dar las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que no tienes que vivir atado al pecado. ¿Por qué? Porque hay uno que venció la muerte y que venció al pecado. La buena noticia es que hay esperanza para el ser humano, para el hombre, que hay liberación y que el hombre puede tener la vida eterna y que no está condenado al pecado porque Jesucristo es el Salvador. Es la buena noticia. O sea, que hay esperanza aún para el más vil pecador es una buena noticia. Y luego dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Porque obviamente, hermano, es un mundo poseído por el enemigo, un mundo influenciado donde las personas viven desesperanzadas, las personas viven todas apagadas, donde no tienen esperanza, donde no tienen ilusiones y pues los corazones han sido quebrantados. ¿Por qué? Porque el pecado ha minado a todos los individuos del planeta y cuando el pecado está en la persona se vuelve egoísta y cuando una persona es egoísta es todo para mí y que los demás no les importa, que los demás se los lleve la patada. ¿Y qué ha causado esto? Que los corazones de las personas estén quebrantados, estén todos tristes. Luego añade el Señor a pregonar libertad a los cautivos. O sea que Él ha venido para decir, hey, tú que estás atado a una adicción, que estás atado a un vicio, que estás atado a algún demonio, a algún pensamiento malvado, mira, hay libertad. En Cristo hay libertad. Por esto es el Evangelio, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Porque hay gente que no ve, hay gente que no ve y que no entiende, hay gente que no puede ver la belleza del Evangelio. Y también a poner en libertad a los oprimidos. Y el diablo es el que oprime, los demonios son los que oprimen a las personas. Y vemos muchísima gente hoy en día, por sus actitudes, no se manifiestan los demonios, pero por sus actitudes se ven claramente que están oprimidos por potestades de las tinieblas. El día de hoy los demonios se han refinado, actúan de una manera tan sofisticada que no son escandalosos, pero si usted tiene el Espíritu Santo y le da discernimiento, a veces a través de la mirada, a través de un rostro, se puede reflejar un rostro que no es el rostro natural de la persona. No sé si usted lo ha logrado ver a veces. Es algo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Parece que no es esa persona, obviamente no es él, está bajo la influencia de algo. Y el Señor dice, yo he venido a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Evangelio. Y esa es la comisión, esa es la estafeta que ahora se nos dio a nosotros también, de dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, amado hermano, quiero que sepa una cosa. Los demonios son reales y son seres inteligentes, son seres muy astutos, no son tontos. El Señor les llamó espíritus inmundos, otros les llaman demonios, otros les llaman entidades, o reciben muchos nombres, o almas en pena que le llegan a decir. Eso no es cierto, son espíritus. Ahora, ¿de dónde vinieron? Quizás eso va a ser tema para otra ocasión. Hay muchas teorías, no lo vamos a explicar, pero definitivamente son seres malévolos que lo único que quieren es perjudicar a la persona. Y amados hermanos, son de diferentes calibres. Espíritus sofisticados, espíritus escandalosos, demonios escandalosos, demonios de todo índole, hasta demonios de enfermedades también, o demonios de la mente. Ahora, amado, ¿por qué es que entran los demonios en las personas? Bueno, los demonios entran en las personas, amados, porque se les abren puertas. No entran de gratis. Para que usted pudiera entrar a este local, tuvo que haberse quitado la llave, el seguro, y entonces una persona, el ujier,
el diácono le abre la puerta y usted entra. Cuando alguien entra a su casa, ¿qué hace usted? Usted tiene que abrir la puerta, porque así es. Ahora, estos seres, pues, no son, estos seres, usted le abre la puerta, estos seres nada más están buscando ocasión para entrar. Si incluso si ven una ventana abierta, se meten, porque esos son ladrones. Eso es lo único que quieren. Usted abre puertas o abre ventanas y van a entrar por ahí. Y déjeme decirle una cosa. Una de las puertas, por las puertas del hombre, las puertas del hombre, de la persona, mayormente son dos grandes puertas y ventanas. Una serían los ojos, por lo que ves y por lo que escuchas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y con lo que uno escucha, porque todo eso entra por medio de los ojos, entra por el oído, se queda en la mente y se queda en el corazón. Ahora, los demonios entran en las personas porque las personas les abren las puertas y ventanas de su ser. ¿Y por qué entran? Bueno, por infringir lo natural establecido por Dios. Las personas tienen un deseíto ahí, una cosa, un anhelo, no se conforma con lo natural y, por ejemplo, puede mostrar interés por lo sobrenatural. Una persona puede mostrar interés por lo sobrenatural, no se conforma. Mayormente ya son personas que ya tienen más uso de razón y que ya pasan quizás de los 10 en adelante o de los 15 en adelante, que ya empiezan a tener ese interés. Porque a los niños, un demonio no lo molesta. El niño vive su día de una forma inocente, el niño es una criatura muy, muy, muy inocente, un niño. Pero entonces la persona empieza a tener esa inquietud hacia las cosas desconocidas. Por ejemplo, la serpiente en el Edén. Esto fue, le digo, porque la serpiente en el Edén se acercó a Eva, porque Eva andaba por ahí, quizás le echaba la vista al árbol del conocimiento del bien y del mal, le echaba la vista y se iba, y más adelantito quizás volvía otra vez y estaba ahí, y la serpiente estaba estudiándola, y como quizás andaba cerca ahí como que no queriendo la cosa, ahí se le presentó la serpiente. Por eso hay que tener cuidado qué es lo que por dónde estamos nosotros viendo y por dónde estamos escuchando. Ahora, los demonios entran porque las personas muestran un interés desmedido en el futuro. ¿Usted le ha pasado eso? O sea, ¿a quién no se ha interesado por el futuro? Todos los seres humanos de una u otra manera nos hemos interesado por el futuro. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, las personas o los niños en las escuelas, cuando entran en contacto con esas tablas de la Ouija. Ha habido niños que se les meten espíritus inmundos porque al consultar esto, entidades empiezan a moverse y ahí les entran esos espíritus inmundos a los niños. Y no solamente a niños, sino también a los adultos les puede pasar eso, hermano. O usted ve a las personas que van a consultar las bolas de cristal, a los magos, a los brujos, a los hechiceros, y porque muestran, le digo, o también cuando la persona leía el horóscopo. No sé si usted acostumbraba a leer el horóscopo, a ver qué le iba a traer la suerte en la semana. Ahí veía a la persona leyendo su horóscopo. Y a través también de la adivinación, los amarres o los maleficios. Personas, le digo, es que quieren saber qué va a suceder. Tienen ese interés de saber qué es lo que va a suceder. Y van con el brujo y van con el chamán para que les tire las cartas, para que les muestre, o si se interesa en una persona, como no tienen el valor de conquistarla y de ser un romántico, van a que le hagan un amarre. ¿Para qué? Para obtener el amor de esa persona, obtener un favor. O de plano le cae mal a la persona, que van a que le hagan una brujería, un maleficio. Y obviamente, ¿qué sucede? Pues demonios entran y empiezan a atormentar a las personas. Bueno, entonces, como decíamos, por medio de lo que se ve y se escucha, es que pueden entrar esas entidades y entran y perturban
a los seres humanos, por medio de lo que se ve, por medio de lo que se escucha, amado hermano. Por eso, amado hermano, es necesario el discernimiento. Y el discernimiento lo otorga el Espíritu Santo a sus hijos, a sus escogidos. El Espíritu Santo es el que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. El Espíritu Santo cumple el propósito del cual Dios quiere que nosotros como sus hijos no seamos tontos, sino que tengamos la capacidad de ser como nuestro Padre. Ahora sí, se tiene que cumplir nosotros lo que dijo el Señor Jesucristo. No está escrito en vuestra ley, dioses sois. En ese sentido es que Dios tenemos esa capacidad de ser como Dios, no en el sentido de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia, no en ese sentido, sino en el propósito de saber diferenciar entre el bien y el mal. A eso se refiere la Escritura cuando dice que dioses sois vosotros, no de que somos igual a Dios, no a eso se refiere. Amados hermanos, como decimos que por medio de lo que se ve y se escucha es que pueden entrar o ser influenciadas las personas por demonios, pues obviamente tenemos hoy en nuestros días pantallas que pueden servir como portales a demonios. Eso le voy a contar algo que me pasó hace muchísimos años. Estaba viendo un video en una computadora hace años, cuando todavía no existían estos dispositivos, ya el internet empezaba, y te ponían una música bonita y dice, súbele el volumen a todo, ahí decía, no, que le subiera el volumen. Ahí voy yo de tonto y le subo el volumen, y ponte los audífonos, y voy de tonto, yo le pongo los audífonos y súbele el volumen, y se veía bonito, una musiquita bonita así, pero de momento ¡pah!, aparece un monstruo ahí que hizo un grito espantoso. Me quedó a mí, me espanté, nada más por andar de tonto haciendo caso a lo que pasaba. Y si no le pasó eso, créame, no se lo deseo. Eso fue horrible. De momento, o sea, son gente malévola que de momento siembra ahí así lo sembró rápido. Me quedé, mi corazón empezó a latir así, porque fue una cosa espantosa que de momento te metió ahí. O sea, son gente malvada. Y ahorita le digo, a través de las películas, a través de los videos, cuánto bombardeo de porquería y media de figuras están ahí, y las personas, los niños captándolo todo en el subconsciente, y ahí y luego empiezan los trastornos mentales. Miren, amados, en el mundo esto es real, o sea, de que las personas son influenciadas, pero ¿qué pasa con la iglesia? En el mundo es real, ¿verdad? Pero en la iglesia, ¿qué pasará? ¿Será que la iglesia, las personas de las iglesias están exentas de demonios? ¿Usted cree? O sea que no, todos somos hijos de Dios y aquí no pasa nada. Bueno, muchos son cristianos de nombre, pero no son cristianos nacidos de nuevo. Veamos un ejemplo de lo que sucedió en los días del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21 en adelante, donde nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor Jesucristo enseñaba. ¿Y qué pasaba? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es algo que tenemos que tener los predicadores. Predicar con autoridad. Y la autoridad viene de la palabra de Dios y de aquel que tiene la comunión con el Espíritu Santo. Y dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, ¿qué creen? Pero, ahí viene el pero. Había en la sinagoga de ellos, sinagoga es una palabra griega para referirse a la congregación. Es otra palabra, al lugar de los reunidos, de los congregados. O sea que había en la iglesia de ellos, había en la sinagoga de ellos, y lo aclara muy bien, un hombre con espíritu inmundo. Había. ¿Qué sucedió? Bueno, el Señor estaba predicando con autoridad. Admiraban de su doctrina. Había un hombre con un espíritu inmundo, y cuando este hombre sintió, bueno, no el hombre,
el espíritu inmundo que estaba en el hombre sintió la presencia del Rey del universo y lo conocía, sabía quién era. Por eso le dice, dio voces diciendo, como de admiración, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? O sea que no era, dice Marcos, y un hombre que tenía un espíritu inmundo, pero de momento, ¿qué tienes con nosotros? O sea que fue uno que habló, pero quizás había más en diferentes personas, pero uno fue el representante el que habló. ¿Qué tienes con nosotros? Es que veían, o sea, los hombres veían solamente a una persona, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de Juan, de Jacobo, Simón, José y Judas. Esos son sus hermanos, ellos, pero este demonio cuando lo vio, él sabía quién era, él sabía quién fue el que lo expulsó del cielo, pero ahora en forma de carne, pero él lo reconoció. Sé quién eres, dice, sé quién eres, el santo de Dios, sé quién eres. Él lo reconoció, el santo de Dios. Oiga, qué tristeza, ¿verdad? Que cómo va a ser posible que los demonios reconozcan quién es Jesús y los cristianos no reconocen quién es Jesús. Esa es una tristeza. Una tristeza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Así, cállate, shut up, silencio, fuera de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No se fue contento, ¿verdad? Sacudiéndole con violencia. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? Decían ellos. ¿Qué es esto? El reino de Dios estableciéndose en las personas. Por eso los predicadores tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer consagración a Él, someternos a Él en la lectura de su palabra, en los ayunos, en la oración. ¿Para qué? Mire, no debe ser nuestro objetivo. No, que yo quiero echar fuera demonios. No, hermano, las señales seguirán, no que tú vayas tras las señales. Porque le digo, hay hermanos que dicen, yo me voy a meter a tantos días de ayuno para obtener el poder de Dios. No, es que eso no debe ser el objetivo del predicador. El objetivo, si te vas a someter en ayuno o en oración para la lectura de la palabra, es simplemente para estar en comunión con tu Señor. Eso es lo que debe ser. Y muy pronto nos dice que se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, podríamos concluir más adelante, que un cristiano, y lo pongo entre comillas, un cristiano puede estar bajo la influencia demoníaca. Y lo digo entre comillas. Pero un cristiano verdadero, no. A ese cristiano ese cristiano entre comillas, que está bajo influencia demoníaca, hay que ministrarle liberación y traerlo a los pies de Cristo, y que se entregue y que se arrepiente de sus pecados y que reciba el don del Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo, no hay necesidad de ministrar liberación, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando hay una persona atormentada, hay que tener mucho discernimiento y ministrarle la liberación siempre y cuando quiera, porque hay personas que no quieren ser ministradas. Y es más, le digo ahorita a los demonios, mejor se quedan calladitos, no dicen nada, o si les cae mal la palabra, simplemente se van y no quieren escuchar. Entonces, un cristiano puede estar bajo la influencia demoníaca, un cristiano entre comillas, pero aquí surge una pregunta. ¿Puede un ministro de la palabra estar bajo influencia demoníaca? Un ministro estoy hablando, no estoy hablando del cristiano de a pie,
aunque para Dios no hay distinción de personas, no lo hay. ¿Será que un ministro de la palabra puede estar bajo influencia demoníaca? ¿Usted cree que puede estar un ministro de la palabra? Veamos lo que nos dice la palabra. Respuesta. Hay dos frases: quítate de delante de mí, Satanás, y otra frase es: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Y quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. Mire, todas las preguntas que hacemos, ahorita nos lo está contestando nuestro jefe. Dice en Marcos capítulo 8, verso 33. Y esto sucedió después de que, antes que sucediera esto, primeramente sucedió una cosa. Andaba el Señor Jesucristo y le dice a sus discípulos: oye, muchachos, ¿y ustedes quién? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, Señor, le dicen unos discípulos. Unos dicen que tú eres Elías, no, otros dicen que tú eres Moisés o Jeremías, Ezequiel o algunos de los profetas. Bueno, sí, ok, eso dicen ellos. Pero ahora díganme ustedes, discípulos míos, ustedes, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así se lo dijo. Pero siguieron la caminata y no tiempo después, no sé cuánto pasó, pero en ese mismo lapso de tiempo, el Señor le dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado y sufra de manos de los pecadores y sea muerto por los gentiles. Es necesario que esto suceda. Entonces Pedro, tomándole aparte, le dijo: no, Señor, ten compasión de ti, no permitas que esto te suceda. Ten compasión de ti. Pedro ya se creía con una unción especial, porque como el Padre le reveló que él era el Hijo de Dios, como que ya se sintió incluso: mira, Señor, ya estamos prácticamente, si tú eres el Hijo de Dios y el Padre pues a mí me ha revelado también que tú eres el Hijo de Dios, pues ya casi somos en el mismo nivel de ministerio, Señor. Entonces ya aconsejando al Señor, aconsejándolo, y le dice: no, Señor, no permitas que tal cosa te suceda. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, no se lo dijo a él directamente, volviéndose, miró a los discípulos. ¿Y qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fue palabra dura. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que tener cuidado, porque incluso andando con el Señor Jesucristo, como anduvo Pedro, que él anduvo con el mero Señor, no anduvo como nosotros que tenemos que leer la Biblia, ¿me entiendes? Y que tenemos que orar. ¿Qué fue lo que le pasó? El orgullo le ganó. No sé, la verdad no sé qué fue lo que pudo haber pasado, pero se sintió quizás con una autoridad sobre el mismo maestro. No, Señor, no permito que esto te suceda. Y Jesús logró ver qué es lo que había atrás de él. Quítate delante de mí, Satanás. Y se lo dijo delante de todos. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. En Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, vamos a ver aquí a otros dos ministros del Evangelio, porque ya los habían mandado a predicar. Y ya los habían mandado a predicar anteriormente, ya habían dicho: vayan y prediquen y echen fuera demonios. Bueno, dice que sucedió cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, pero no le recibieron. No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, porque no lo recibieron los samaritanos, estos dos ministros del Señor Jesucristo, le dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se escuchaba bastante espiritual, ¿verdad? Porque se acuerda que cuando Elías lo fueron a buscar, varón de Dios, pero le decían en el tono, cuando le decían a Elías, varón de Dios, en un tono de burla: varón de Dios. No crea que se lo decían con respeto y reverencia. Así, si soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti, a tus 50. Y el fuego descendía, o sea, el rayo los quemaba. Y ellos no, pues, Señor, o sea, no te recibieron. ¿Quieres que acaso nosotros oremos al cielo y que descienda fuego
descienda fuego y los consuma. Esto se me hace, yo he conocido personas que dicen, hermano, a veces hay que pedirle a Dios que se los lleve, que los mate para que no estorben. Fíjense, así han dicho, personas que les preguntan o porque no son de acuerdo a sus ideas al 100%. No, hermano, ese tipo de gente, me dijo una vez un tipo, ese tipo de gente, bueno, sería que el Señor los mate. Así, imagínense. Y me lleva aquí a la palabra. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Sí, hijos, hijitos míos, sí, papi, sí, mi niño, oren para que los mate. Oh, si Dios no es sicario, ¿qué pasó? O sea, a Dios no podemos agarrar de sicario. Ahí te lo encargo, Señor. No, el Señor los reprendió. ¿Qué pasó? Ey. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué había pasado? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dijo? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pero andaban con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto, queridos amados hermanos? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que eran hombres, que eran los apóstoles mismos del Señor Jesucristo. Pero notamos nosotros cuando leímos estas dos escrituras, ¿acaso notamos que tal vez Pedro, Jacobo, Juan estaban poseídos? Yo no los veo yo no noto ahí que dieron gritos o dieron voces como el primero. Simplemente hablaron. Estaban influenciados. ¿Te das cuenta? Y esto es lo peligroso. Porque nuestro Señor Jesucristo lo pudo identificar. La cosa es nosotros. ¿Cómo identificarlos? Él sí los pudo identificar. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento para poder tener que reprender o corregir a aquel hermano o hermana o aquel predicador, pararlo en seco, decirle, un momento, la palabra de Dios dice así. ¿Me entiende? No dejarlo porque, ¿sabe por qué se han multiplicado muchos falsos maestros? ¿Por qué se han multiplicado muchos falsos apóstoles, muchos falsos de estas personas? Porque hay falsos hermanos. Porque cuando hay falsos hermanos, entre los falsos hermanos se levanta uno más acusadito y se vuelve maestro. Y luego entre los falsos maestros se levanta otro más acusadito y se vuelve un pastor, o se vuelve un evangelista, o se vuelve un apóstol, se vuelve un profeta. Pero cuando hay verdaderos hermanos, verdaderos hijos del Señor Jesucristo, gente que conoce la Escritura, gente que conoce el andar en el Espíritu, los detectan, hermano. Pero la gente no lee la Escritura. Por eso, y el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento nos dice nuestro Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, no conocen, no leen Biblia, no leen Escritura, se la pasan horas y horas en sus dispositivos y no toman un tiempo para leer la Escritura, no toman ni siquiera 5 o 10 minutos para orar a Dios, no toman tiempo para eso. Por eso viene cualquier pelagatos y les dice una cosa bonita y se lo creen. Bueno, no, pelagatos no. Trasquila ovejas. Viene un trasquila ovejas y ya los endulza. Yo la verdad no noto a Pedro, o sea, si yo hubiese estado ahí con el Señor Jesucristo, Señor, pues Pedro tiene razón, Señor, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca esta cosa. Quizás yo hubiese estado de parte de Pedro, porque en la lógica humana tiene razón. Y también la indignación santa, una indignación santa de estos dos muchachos, de Jacobo y Juan, que querían que descienda fuego del cielo y los consuma. No, pues, Señor, tienes razón, Señor, si no te recibieron, ni que los consuma. Le digo, hay gente que es así. Digo, yo cuando escuché fue una luz roja, ¿no? ¿Cómo? Cuando escuché a este señor, no, hermano, hay gente que no merece vivir, dice. Así de plano, o sea, ¿cómo que no merecen vivir? Si todos merecemos vivir, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A eso ha venido el Hijo de Dios. Y si usted tiene algún resentimiento y quiere que alguien se muera, mejor arrepiéntase. Porque usted no es hijo de Dios. Si usted le guarda rencor a algo, ¿de qué espíritu sois? No, el Espíritu Santo de Dios
trae un celo santo, un celo divino, pero un celo para vida, no un celo para muerte. Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo pudo identificar, pero ¿qué nosotros? Nosotros tenemos que identificarlo. ¿Y cómo lo vamos a identificar, hermano? ¿Cómo vamos a identificar a esos ministros o hermanos en Cristo que de momento ahí se le mete están influenciados por el chamuco? Quizás no están endemoniados, pero están ahí medio influenciados por el chamuco. ¿Cómo lo vamos a identificar? En el primera carta de Juan, capítulo 3, versos 23 y 24. Nos dice la Escritura, más adelante. Y este es un mandamiento. ¿Mandamiento de quién? ¿De los hombres? No, del mismo jefe, del mismo Señor Jesucristo. Es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hay que creer en Jesús, hermano. Por favor, crea en Jesús. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién lo mandó? Este es mi nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, que oréis los unos por los otros, que os perdonéis los unos a los otros, que os lavéis los pies los unos a los otros, que os corrijáis los unos a los otros. Ese es el amor, que nos amemos. Dice la Escritura también, hablad cada cual verdad con su hermano, sin hipocresía, diciéndonos la verdad, como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y así es como lo vamos a poder identificar. No porque queramos saber quién andamos de detectives, no será que se tiene un espíritu inmundo andando ahí. No es eso, sino amándonos en nosotros mismos, exhortándonos nosotros mismos y guardando los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, permanece en Dios. La persona que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, qué hermosa comunión. Y luego dice, y en esto sabemos porque Él, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, vamos a tener un mismo Espíritu. Es que no hay dos Espíritus Santos, hay un solo Espíritu. No hay dos Espíritus Santos. ¿Cómo? Amándonos, hablándonos la verdad unos a otros, corrigiéndonos unos a otros, guardando los mandamientos de Dios. Y luego en el siguiente capítulo, porque aquí termina el capítulo 1, luego dice el apóstol Juan, amados, ámense todos unos a otros y quiéranse unos a otros, pero amados, no creáis a todo espíritu. ¿Quién lo escribió? Juan. ¿No fue Juan el que dijo, Señor, ¿no quieres que oremos al cielo para que descienda fuego del cielo? Y el Señor le dijo, bueno, ¿ustedes de qué espíritu sois? Y él dijo, no creáis a todo espíritu. Porque él ya tenía la experiencia, hermanos, y el Espíritu Santo, obviamente, es el autor. No creáis a todo espíritu. Hermano, pero ¿de qué espíritu se está refiriendo? Bueno, querramos o no, nosotros somos espíritus también. No creáis a toda persona, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué tenemos que probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es el problema. Y si en aquel entonces, dijo el Señor, el apóstol, muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿cuánto más hoy en día? Que cualquiera persona tienen el coraje y el valor de decir, así dice el Señor. Mentira, no ha dicho nada el Señor. Hablan de parte del Señor de su propio corazón. Se los inventan este tipo de personas que así ha dicho el Señor. Y como que entran en un tipo de éxtasis, como que no se controlan. Eso lo vamos a ver despuesito, lo vamos a ver en otra parte. Pero cualquiera dice eso, así dice el Señor. Ahora, qué casualidad que, bueno, está bien que digan, así dice el Señor, pues lo mío, yo estoy con ustedes. Sí, eso es obvio, ¿no? El Señor está con nosotros. Amén. Yo digo, sí, amén. Sí, Señor, tú estás con nosotros. Pero luego, así dice el Señor, fulano de tal, tú te vas a casar con fulana de tal. ¿Qué? ¿Perdón? Ahí ya están agarrando para su propia cosecha.
Así dice el Señor, tú vas a ser la esposa, mi esposa, le dice uno. Pero si es que yo estoy casada, no importa, pero es que el Señor lo ha cambiado de planes. O sea, agarran el nombre de Dios en vano. Gente que no tiene empacho para decir esas cosas, que el Señor los reprenda. Pero por eso dice, no creáis a todo espíritu. Amados, se lo estoy diciendo por amor, no se traguen todos los que les estén dando. Prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Guardaos de los falsos profetas, dijo el Señor Jesucristo. Porque vienen de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué un ministro cristiano, y lo pongo entre comillas, puede estar influenciado o poseído por entidades extrañas? ¿Por qué? Número 1, porque no se conforman a lo establecido. Número 2, tienen comezón de saber más. Número 3, no tienen celo de Dios. Y vamos a leer esto. Un ministro puede estar influenciado o poseído por entidades extrañas porque no se conforman a lo establecido. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 en adelante, nos dice, si alguno, dice, el Espíritu Santo lo dice por medio de Pablo, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no se conforma a las sanas palabras. La palabra de Dios es más que sana, es sana la palabra de Dios. Y enseña otra cosa, la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. No, que hermano, que viene del griego, que viene del arameo, que viene de la raíz griega fulana de tal. Dios mío, si yo con trabajo hablo español y me quieren hacer hablar a mí en hebreo, me quieren hacer hablar a mí en arameo o en griego. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Está bien a veces escarbar un poquito y para enseñar al pueblo, pero no es que es la coinonía entre los santos y que ya no vamos a decir Jesús sino Yeshua con palabras. Aquí lo dice, y acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De palabras, de las cuales nacen envidias. Hoy no, ese hermano sí tiene mucha unción. ¿Y por qué? Porque ya habla en griego. Oh, sí, no, pues yo también voy a hablar en griego. Yo no me voy a quedar atrás. ¿Cuántas palabras en griego dijo esta vez? Dijo 5. Pues yo voy a decir 10 para la próxima, para que veas que yo también tengo la unción. Son competencias, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Fíjese hasta dónde te lleva el no conformarte con las sanas palabras del Señor Jesucristo. Blasfemias, malas sospechas. ¿Qué se me hace que el pastor no tiene el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque no utiliza ninguna palabra en hebreo ni en griego. Malas sospechas, disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apártate de los tales. No te dice, dialoga con ellos y ponte en debate con ellos. No te dice eso. Apártate de los tales, no pierdas tu tiempo. No tienes por qué darle lo santo a los perros, ni dar tus perlas, echarlas a los cerdos. No tienes por qué. Ahora, un cristiano, entre comillas, puede ser un ministro, puede estar influenciado por entidades, número 2, porque tienen comezón de saber más. Según de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. El Señor nos dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, pastor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te lo encarezco, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice el maestro fulano? ¿Qué dice el apóstol fulano? ¿Qué dice el profeta perengano? ¿Qué dice? Tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, conforme a su conveniencia, conforme a los deseos perversos de su corazón. ¿Y qué va a pasar cuando se vengan estos maestros conforme a sus concupiscencias? Apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, hombre, qué divertidas son divertidas y entretenidas son esas conferencias y esas predicaciones apostólicas. Historia tras historia. En tal parte hice esto, en tal parte hice esto. Hasta dice uno, yo resucité a una persona en tal lugar. Bueno, pero ¿en qué lugar? ¿Cuándo fue eso? Puro rollo, hermano. Muchas veces puro rollo que están inventando esa gente. Andan salameros como preguntando ¿qué hicieron? No. Andan ahí hablando fábula tras fábula. En tal año los periódicos, que no sé qué, aquí cerramos los hospitales y que... Yo digo, Señor, si es cierto, gloria a Dios. Y si no es cierto, Señor, allá problema. Y toda la gente, ¿de qué predicó el hermano? No sé, pero sé que en tal parte sucedió. De la historia toda te la cuentan, pero de la palabra de Dios no se acuerdan los hermanos. ¿Y qué dice? Se volverán a las fábulas. Pero dice el Señor, pero tú, ¿qué cosa? Sé sobrio. O sea que no te pongas como un borracho. Porque estos ya están delirando, ya están ahí como si fuesen... Es que estoy embriagado en el espíritu. Por favor, no sea payaso. ¿Cómo que el espíritu te va a embriagar? O sea, el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no te va a hacer hablar en coherencias. No. Espíritu, sé sobrio. Sé sobrio. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio, dice el Señor. Ahora, ese tipo de personas también están influenciadas. ¿Saben por qué? Porque no tienen celo de Dios. No tienen celo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versos del 1 al 4 nos dice el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo dice, ojalá le toleraseis un poco de locura. Es que a él sí le importaba las almas. Sí, por favor, toleradme. ¿Ustedes piensan que yo estoy loco? Ok, si ustedes piensan que yo estoy loco, por favor, toleradme un poco de locura. Porque les hablo la verdad. Pablo está loco. Ese hermano puro exhortar, está loco. Sí, hombre, estoy loco. Entonces, toleradme un poco de locura. ¿Saben por qué dice el apóstol Pablo? Porque os celo, con celo de Dios. Lo estoy celando a ustedes, decía el apóstol. Porque os he desposado con un solo esposo. O sea, como una muchachita. Esta muchachita bonita y preciosa, de entre sus 18 años, que es lo más bonito, entre 18 y 25, la flor de la vida, una muchacha bonita. Esta muchacha bonita se va a casar con este muchacho bonito. ¿Para qué? Porque hay gran capacidad, o sea, la genética, van a salir unos niños preciosos. Así, yo los he celado con un celo precioso, dice, porque os he desposado con un solo esposo. Ustedes los he desposado para que se casen con el Cordero de Dios. Con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así, yo lo celo. Pero luego dice el apóstol, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Me temo, dijo el apóstol, es que yo los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así de alguna manera sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad de Cristo. Yo por eso de lo que menos confío son en mis sentidos, porque yo vi esto. Es que no sentí la presencia de Dios. ¿Quién te dijo que la tienes que sentir siempre? Si el Señor quiere que la sientas bien, y si no, de todas maneras, yo vengo aquí por fe, porque no es por vista, es por fe. Es que no se sintió nada, no estuvo bueno. ¿Quién dijo que no estuvo bueno? Donde están 2 o 3 congregados en medio, yo voy a estar en ellos, dijo el Señor Jesucristo. Tenga cuidado con los sentidos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. De alguna manera los sentidos son extraviados. Son extraviados. De vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, fíjese, no tienen celo, vienen predicando otro Jesús, el Jesús chévere, el Jesús alcahuete, el Jesús juguetón, el Jesús que te va a hacer rico. Otro Jesús que el que os hemos predicado, o si viene otro, o si recibís otro espíritu, ¿qué? ¿Se da cuenta bien? O si recibís otro espíritu.
Quiere decir que esta gente que anda haciendo, repartiendo espíritu, a ver, vénganse acá, hagan fila, hagan cola, los ponen así. Y los van, ojalá los tocaran, hasta los están empujando. Y lo están empujando hacia la gente. No espere. Yo ya no dejo que casi nadie me toque a mí, honestamente. Mucha gente, yo quiero ir para que me ore y me dé una palabra profética. No, la palabra profética más segura es la Biblia. Punto. Pero como tienen comezón, dice, si recibís otro espíritu que al que habéis recibido, u otro evangelio. ¿Se da cuenta? Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. A ellos sí bien lo toleran, ¿verdad? A ellos sí bien lo toleran. Pero yo que les vengo a predicar la verdad a ustedes, corintios, me tienen por loco. Que exagera el hermano Pablo, el apóstol Pablo está exagerando que vivamos una vida recta y consagrada. No, me gusta más cómo predica el apóstol Churulo. Ese apóstol Churulo hace un buen show, ¿no? Y se siente bien bonito y queda uno ahí temblando por horas y por horas. Y luego cuando salen todos vacíos. Ya se nos acabó el tiempo. Lo vamos a dejar para la próxima. Pero amados hermanos, la conclusión es esta por el día de hoy. El Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. Pero las señales van a seguir, no nosotros tenemos que ir por las señales. Estas señales son para ustedes, pero son regalos que Dios da a nosotros. Nosotros no busquemos esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Dios les bendiga.